Hola, hermanos y hermanas. Quiero comenzar este video dándole la bienvenida a todos los que se han suscrito al canal. Si quiere saber cómo suscribirse, pues es muy fácil, es gratis y solamente necesita hacer clic en el logo del canal al final de cualquiera de nuestros videos. Es de mucho placer recibir sus mensajes, especialmente los que nos dicen desde donde miran los videos. Saludos a Cecilia Fornieles, que nos mira desde Utah, Januaria Torrelio Mitre, que nos mira desde Texas, Maribel González de Nicaragua, Rocío López de Oaxaca, México, María del Pilar Tomasto y a María Díaz, que nos miran desde Perú. Gracias por compartir nuestros videos, suscribirse y por sus bellos comentarios. Esperamos que disfruten de la conferencia general este domingo y recuerden las palabras de nuestro profeta Russell M. Nelson. Escúchalo. 31 de marzo a 6 de abril. Jesucristo juntará a su pueblo. Doctrina y Convenios, sección 29. Aun cuando la Iglesia de Jesucristo se había organizado en 1830, muchas verdades del Evangelio todavía estaban por revelarse y varios de los primeros miembros de la Iglesia tenían preguntas. Habían leído profecías en el Libro de Mormón sobre la congregación de Israel y la edificación de Sión. ¿Cómo se produciría esto? Las revelaciones que Hiram Page afirmó haber recibido especulaban sobre ese tema, lo cual hizo que aumentara la curiosidad de los miembros. Otras personas se preguntaban sobre la caída de Adán y Eva y la muerte espiritual. El Señor recibió con gusto esas preguntas en 1830 y ahora recibe las nuestras. Él dijo a los santos: «Recibiréis cuanto pidiereis con fe si estáis unidos en oración de acuerdo con mi mandato». De hecho, tal como lo demuestra la revelación rica en doctrina que se encuentra en Doctrina y Convenios, sección 29, el Señor a veces responde a nuestras preguntas dándonos verdad y conocimiento que va mucho más allá de lo que preguntamos. El Padre Celestial tiene un plan para la salvación de sus hijos. Doctrina y Convenios, sección 29, enseña muchas verdades sobre el plan de Dios para ti. La vida preterrenal, la creación, la caída de Adán y Eva, la vida terrenal, la expiación de Jesucristo, la resurrección y el juicio final. Jesucristo me invita a ayudar a juntar a su pueblo antes de su segunda venida. Jesucristo habla de juntar a su pueblo como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. El presidente Russell M. Nelson dijo: «Pero en la actualidad, el recogimiento se lleva a cabo en cada nación. El Señor ha decretado el establecimiento de Sión en cada lugar donde Él ha dado a sus santos su nacimiento y su nacionalidad». Estimados hermanos y hermanas, donde sea que estén, la hermana Con y yo les damos la bienvenida con amor a nuestro hogar y al estudio de abril de las secciones 29 a 40 de Doctrina y Convenios de Ven, Sígueme. Este es un mes especial. Celebramos la Pascua y el 6 de abril es la Conferencia General de 2025. Hermana Won, ¿qué notaste y sentiste al leer y estudiar las secciones durante este tiempo? Las secciones que mencionaste se sitúan en Fayette en septiembre de 1830, al inicio de la historia de la Iglesia. Me impresiona la gran generosidad del Señor que se ve en estas escrituras. La sección 29 dice: «Elevad vuestros corazones y alegraos, porque yo estoy en medio de vosotros, y soy vuestro intercesor ante el Padre, y es su buena voluntad daros el reino». Creo firmemente que cuando Él dice «arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca», se refiere a que cuando nos arrepentimos, el reino de los cielos está allí mismo. Tu vida cambia. Comienzas a experimentar el mundo de una manera distinta si te arrepientes de corazón. Eso hace que el cielo se acerque. No es algo que se encuentra muy lejos. Está aquí ahora para nosotros. Me encanta estudiar contigo. Creo que tienes un corazón tan espiritual y una visión tan perspicaz de las cosas como son y serán. Agradezco que hagamos esto juntos. Yo aprendí mucho contigo.
Uno de los temas de estas secciones es el recogimiento del pueblo del Señor. Cuando piensas en el recogimiento, ¿qué significa para ti incluso lo que leíste en estas secciones? Tenemos a estos élderes recién bautizados que son llamados a salir a predicar el Evangelio a todo el mundo. Se reunieron en 3 o 4 pueblos de Nueva York y Pensilvania. ¿Qué audacia implica decir, id por todo el mundo? Vivimos en la época en que se está llevando a cabo, se está cumpliendo. Sucede en todo el mundo. Hay congregaciones en 190 países. Conocimos a mucha gente maravillosa. Vemos ese entusiasmo en África, Asia y muchos lugares. Cuando las personas sienten una diferencia en su vida, desean compartir. Ocurre en todos lados, ¿no es así? Pienso que el recogimiento ocurre al hacer la noche de hogar como familias. No hay 2 familias iguales. No importa cómo sea la nuestra. El recogimiento también ocurre en PFJ, en la conferencia de Estaca y en la conferencia general. ¿No les parece que los santos de 1830 se sorprenderían al venir a la conferencia del 6 de abril de 2025 y pensar en el mundo reunido en el nombre del Señor? Uno de los propósitos del recogimiento es que el Señor puede establecer sus convenios y ordenanzas del templo, pues los santos están allí en gran número para recibir esas bendiciones. Y en la sección 38, el Señor nos invita a venir a Él. Ese proceso continúa en todo lugar. El presidente Nelson nos recuerda que el recogimiento ocurre en nuestro país y tierra natal, en nuestra nación. Eso también es una gran bendición. Por los templos que hay en toda la tierra, podemos tener sus bendiciones casi en cualquier lugar. En el versículo 29 de la sección 29 leemos: He declarado por mi propia boca que han de volver, pues no pueden venir a donde yo estoy, porque no tienen poder. Me pregunté, ¿qué significa que debemos tener cierto tipo de poder a fin de poder volver al Padre Celestial? Entonces pensé en leer los versículos 20 y 21 de la sección 84, que dicen: Sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne. El propósito del poder y la autoridad del sacerdocio es bendecirnos a todos, en todo lugar y en toda circunstancia. Vivimos en un mundo aislado o, en ocasiones, solitario. Creo que el Señor dice que no le importan nuestras circunstancias. Él desea que sintamos su amor. Es la manera de responder a los anhelos de nuestro corazón. Él comprende todo por lo que pasamos. Vino a socorrernos según la carne, porque Él comprende todo con amor. Eso es la Pascua, y la razón de su importancia es que Él vive. Recuerdo a un padre cuya hija había muerto en los albores de la vida. Me abrazó y me dijo: daría cualquier cosa por verla de nuevo. Él lloró, yo también. Fue una bendición asegurarle a ese padre que verá a su hija y que se reunirán como familia. Podemos ser el pueblo más rico por tener las riquezas de la eternidad. Esa es su promesa. Al sentir las riquezas de la eternidad, decimos como en la sección 39, Hosana, bendito sea el nombre del más alto Dios, pues Él que recibe estas cosas, lo recibe a Él, y será reunido con Él por el tiempo y por la eternidad. Rogamos que eso le suceda a cada uno de nosotros. En el santo nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Me gustaría hablarles de lo que llamo la doctrina de pertenencia en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta doctrina tiene 3 partes. 1. La función de la pertenencia en el recogimiento del pueblo del Señor. 2. La importancia del servicio, el sacrificio en la pertenencia. Y 3. El papel central de Jesucristo en nuestro sentido de pertenencia.
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en sus inicios, estaba formada principalmente por santos de raza blanca norteamericanos y del norte de Europa, con apenas un puñado de indígenas norteamericanos, afroamericanos e isleños del Pacífico. Ahora, a 8 años del bicentenario de su fundación, la Iglesia ha aumentado mucho en número y diversidad en Norteamérica y aún más en el resto del mundo. A medida que cobre impulso el profetizado recogimiento del pueblo del convenio del Señor en los últimos días, la Iglesia estará compuesta verdaderamente por miembros de toda nación, tribu, lengua y pueblo. No se trata de una diversidad premeditada o forzada, sino de un fenómeno natural que cabe esperar, reconociendo que la red del Evangelio reúne a personas de todas las naciones y pueblos. Qué bendecidos somos de ver el día en que Sión se establece simultáneamente en cada continente y en nuestros propios vecindarios. Como dijo el profeta José Smith, el pueblo de Dios de todas las épocas ha esperado con gozosa anticipación este día, y nosotros somos el pueblo favorecido que Dios ha elegido para llevar a cabo la gloria de los últimos días. Habiendo recibido tal privilegio, no podemos permitir que exista ningún racismo, prejuicio tribal ni otras divisiones en la Iglesia de Cristo. El Señor nos manda, sed uno, y si no sois uno, no sois míos. Debemos ser diligentes en desarraigar los prejuicios y la discriminación de la Iglesia, de nuestros hogares y sobre todo de nuestro corazón. A medida que la población de nuestra Iglesia se hace más diversa, nuestro recibimiento debe volverse cada vez más espontáneo y cálido. Nos necesitamos unos a otros. En su primera epístola a los Corintios, Pablo declara que todos los que están bautizados en la Iglesia son uno en el cuerpo de Cristo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen por igual los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros padecen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Un sentido de pertenencia es importante para nuestro bienestar físico, mental y espiritual. Sin embargo, es muy posible que haya ocasiones en que cada uno de nosotros pueda sentir que no encaja. En momentos de desánimo, podríamos sentir que nunca estaremos a la altura de las normas elevadas del Señor o de las expectativas de los demás. Inconscientemente puede que impongamos expectativas a los demás o incluso a nosotros mismos, que no son las expectativas del Señor. Podemos comunicar de maneras sutiles que el valor de una alma se basa en ciertos logros o llamamientos, pero estos no son la medida de nuestra condición ante los ojos del Señor. Jehová mira el corazón. A Él le importan nuestros deseos y anhelos y lo que estamos llegando a ser. La hermana Jody King escribió acerca de su propia experiencia en los últimos años. Ella dijo: nunca había sentido que no pertenecía a la Iglesia hasta que mi esposo Cameron y yo empezamos a luchar con la infertilidad. Los niños y las familias que hasta entonces me había encantado ver en la Iglesia comenzaron a causarme pesar y dolor. Sentía un vacío al no tener un niño en mis brazos o una bolsa de pañales en la mano. El peor día fue nuestro primer domingo en un barrio nuevo. Como no teníamos hijos, con frecuencia nos preguntaban si éramos recién casados y cuándo pensábamos empezar nuestra familia. Ya me había acostumbrado bastante a contestar esas preguntas sin dejar que me afectaran y sabía que no las hacían con mala intención. Sin embargo, ese domingo en particular me resultó especialmente difícil responderlas. Acabamos de enterarnos, después de haber tenido esperanzas, de que, una vez más, no estaba embarazada. Entré a la reunión sacramental muy deprimida y me resultó difícil contestar esas preguntas típicas que hacen para conocerte mejor. Pero fue en la escuela dominical donde realmente se me partió el corazón. La lección, que tenía objeto de tratar la función divina de las madres, se convirtió rápidamente en una sesión de quejas. Mi corazón se entristeció y en silencio comencé a llorar al escuchar a mujeres quejarse de una bendición por la que yo daría cualquier cosa.
Salí corriendo de la capilla. Al principio no quería volver a tener aquel sentimiento de aislamiento. Sin embargo, esa noche, después de hablar con mi esposo, supimos que seguiríamos asistiendo a la iglesia, no solo porque el Señor nos lo ha pedido, sino también porque ambos sabíamos que el gozo que se recibe al renovar los convenios y sentir el Espíritu en las reuniones supera la tristeza que me invadió aquel día. En la iglesia hay miembros viudos, divorciados y solteros. Hay quienes tienen familiares que se han apartado del Evangelio. Hay personas con enfermedades crónicas o problemas económicos, miembros que sienten atracción hacia personas del mismo sexo, miembros que se esfuerzan por vencer adicciones o dudas, conversos nuevos, miembros que acaban de mudarse, matrimonios cuyos hijos ya no están en casa, y la lista no tiene fin. El Salvador nos invita a venir a Él, sin importar nuestras circunstancias. Vamos a la iglesia a renovar nuestros convenios, a aumentar nuestra fe, a buscar paz y a hacer lo que Él hizo a la perfección en su vida, ministrar a otras personas que sienten que no pertenecen. Fin de la cita. Pablo explicó que Dios nos da la iglesia y sus oficiales a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es entonces una triste ironía cuando alguien, sintiendo que no cumple con el ideal en todos los aspectos de la vida, concluye que no tiene lugar en la organización que Dios diseñó justamente para ayudarnos a progresar hacia tal ideal. Una segunda faceta de la doctrina de pertenencia tiene que ver con nuestras propias contribuciones. Aunque rara vez pensamos en ello, gran parte de nuestro sentido de pertenencia proviene de nuestro servicio y de los sacrificios que hacemos por los demás y por el Señor. Centrarnos excesivamente en nuestras necesidades personales o en nuestra propia comodidad puede frustrar ese sentido de pertenencia. Más bien seguimos la doctrina del Salvador. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El sentido de pertenencia no llega mientras lo estamos esperando, sino cuando tendemos una mano para ayudarnos unos a otros. Hoy en día, desafortunadamente, consagrarse a una causa o sacrificar cualquier cosa por otra persona se está convirtiendo en algo contracultural. En un artículo para la revista Deseret Magazine el año pasado, el autor Rod Dreher relató una conversación con una joven madre en Budapest. Dijo: «Estoy en un tranvía de Budapest con una amiga de poco más de 30 años, llamémosla Cristina, mientras nos dirigimos a entrevistar a una anciana cristiana que, junto con su difunto esposo, resistió la persecución del Estado comunista. Mientras avanzamos por las calles de la ciudad, Cristina habla de lo difícil que es ser sincera con amigos de su edad sobre las dificultades que afronta como esposa y madre de niños pequeños. Las dificultades de Cristina son completamente normales para una mujer joven que está aprendiendo a ser madre y esposa, pero la actitud predominante entre su generación es que las dificultades de la vida son una amenaza para el bienestar personal y deben ser rechazadas. ¿Discuten a veces ella y su esposo? Entonces ella debería dejarlo a él, le dicen. ¿Le causan molestia a sus hijos? Entonces debería enviarlos a la guardería. A Cristina le preocupa que sus amigos no comprendan que las pruebas e incluso el sufrimiento son una parte normal de la vida y quizá incluso formen parte de una buena vida, si es que ese sufrimiento nos enseña a ser pacientes, amables y a tener amor. El sociólogo de religión de la Universidad de Notre Dame, Christian Smith, descubrió en su estudio entre adultos de 18 a 23 años que la mayoría de ellos cree que la sociedad no es más que un conjunto de individuos autónomos cuyo propósito es disfrutar de la vida. Según esta filosofía, cualquier cosa que a uno le resulte difícil es una forma de opresión.
Por el contrario, nuestros antepasados pioneros obtuvieron un profundo sentido de pertenencia, unidad y esperanza en Cristo por los sacrificios que hicieron para servir en misiones, construir templos, abandonar hogares confortables bajo coacción y comenzar de nuevo, y consagrarse de muchas maneras, y a sí mismos y a sus medios, a la causa de Sion. Estaban dispuestos a sacrificar incluso sus vidas si era necesario. Todos nosotros somos los beneficiarios de su perseverancia. Lo mismo es cierto para muchos hoy en día, que podrían perder su relación con la familia y los amigos, pierden oportunidades de empleo o sufren cualquier otro tipo de discriminación o abuso como consecuencia de su bautismo. Su recompensa, sin embargo, es un poderoso sentido de pertenencia entre el pueblo del convenio. Cualquier sacrificio que hagamos por la causa del Señor ayuda a confirmar nuestro lugar con Él, quien dio su vida en rescate por muchos. El último elemento de la doctrina de pertenencia, y el más importante, es el papel central de Jesucristo. No nos unimos a la Iglesia solo para hermanarnos, por muy importante que esto sea. Nos unimos para ser redimidos mediante el amor y la gracia de Jesucristo. Nos unimos para asegurar las ordenanzas de salvación y exaltación para nosotros mismos y para aquellos a quienes amamos, a ambos lados del velo. Nos unimos para participar en el gran proyecto de establecer Sion, en preparación para el regreso del Señor. La Iglesia es la guardiana de los convenios de salvación y exaltación que Dios nos ofrece mediante las ordenanzas del santo sacerdocio. Es al guardar estos convenios que obtenemos el más elevado y profundo sentido de pertenencia. El presidente Russell M. Nelson escribió recientemente: una vez que ustedes y yo hemos hecho un convenio con Dios, nuestra relación con Él se vuelve mucho más estrecha que antes del convenio. Ahora estamos unidos. Debido a nuestro convenio con Dios, Él nunca se cansará en sus esfuerzos por ayudarnos, y nunca agotaremos su misericordiosa paciencia para con nosotros. Cada uno de nosotros tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Jesucristo es el garante de esos convenios. Si recordamos esto, las grandes esperanzas del Señor para nosotros nos inspirarán, no nos desalentarán. A pesar de las decepciones y los contratiempos en el camino, es una gran búsqueda. Nos elevamos y animamos mutuamente en la búsqueda de la senda ascendente, sabiendo que no importa la tribulación y las demoras en las bendiciones prometidas, podemos confiar, porque Cristo ha vencido al mundo y nosotros estamos con Él. Somos bendecidos con una medida adicional de su amor y misericordia. Ser uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es, sin duda, el principal sentido de pertenencia. Así, la doctrina de la pertenencia se reduce a esto, que cada uno de nosotros puede afirmar: Jesucristo murió por mí. Él me consideró digno de su sangre. Él me ama y puede marcar toda gran diferencia en mi vida. Al arrepentirme, su gracia me transformará. Soy uno con Él en el convenio del Evangelio. Pertenezco a su iglesia y a su reino, y pertenezco a su causa para traer la redención a todos los hijos de Dios. Testifico que ustedes sí pertenecen. En el nombre de Jesucristo. Amén. As I repent, His grace will transform me. I am one with Him in the gospel covenant. I belong in His church and kingdom, and I belong in His cause to bring redemption to all of God's children. I testify you do belong. In the name of Jesus Christ, amen. Russell M. Nelson y Wendy W. Nelson, Juventud de Israel, Devocional Mundial para los Jóvenes, 3 de junio de 2018. Mis queridos jóvenes, a quienes amamos y en quienes creemos, me gustaría empezar contándoles lo que mi esposo y yo vimos un día mientras conducíamos por las colinas de Utah en un vehículo todoterreno. Era un hermoso día de otoño. Nos encantó estar entre árboles dorados y preciosos, altos y derechos que se elevaban hacia el cielo. Y luego doblamos una esquina y vi un árbol que me recordó a mí y de cómo a menudo me siento en muchas reuniones.
¿Conocen esa sensación? Uno mira a su alrededor y todas las personas son altas y derechas y casi llegan al cielo, por así decirlo. Todos les parece parecerles bien. Llevan la ropa perfecta, siempre dicen las cosas correctas, no tienen problemas, son perfectamente obedientes y parece que nunca han cometido un error en sus vidas. Y luego, bueno, estamos nosotros. Mis queridos jóvenes, es hora de dejar de compararnos con los demás. Es hora de deshacernos de esas opiniones erróneas de nosotros mismos y de los demás. La verdad es que otras personas no son tan perfectas como parecen. Y nosotros no somos tan irremediablemente defectuosos como pensamos. Lo único que importa, que realmente importa, es que ustedes y yo estamos haciendo exactamente lo que prometimos o que incluso hicimos convenio en la vida premortal con nuestro Padre Celestial. Así que permítanme hacerles una pregunta. ¿Ustedes nacieron para hacer qué? ¿Cómo desearía que pudiésemos ver un video de 10 minutos de nuestra vida preterrenal en YouTube? El profeta Joseph Smith enseñó que si una persona vislumbrara el cielo por 5 minutos, sabría más sobre un tema que si lo hubiese estudiado toda la vida. Entonces, imagínense si pudieran vislumbrar durante 10 minutos su vida preterrenal. Por supuesto, sabemos que el Señor sabiamente ha puesto un velo encima de esos recuerdos, pero solo por un momento, imaginen el efecto que tendría en su vida si se les permitiera ver 10 minutos de su vida preterrenal. Si pudieran verse vivir con su Padre Celestial y con Jesucristo, si pudieran observar lo que hicieron en la vida preterrenal y verse a sí mismos haciendo promesas, incluso convenios con los demás, con sus mentores y maestros, si pudieran verse respondiendo valientemente a los ataques a la verdad y defendiendo con valor a Jesucristo, creo que cada uno de ustedes tendría más poder, más compromiso y perspectiva eterna para ayudarles a superar cualquiera y todas las confusiones, dudas, luchas y tribulaciones, todas. Creo que si pudieran recordar a quién dijeron que ayudarían mientras estuvieran en la tierra o qué experiencias angustiosas aceptaron soportar, que fuese cual fuese la situación realmente difícil en la que se encuentran o se encontrarán, dirían, ya recuerdo, ahora entiendo. Esta situación difícil ahora tiene sentido para mí. Con la ayuda del Señor puedo resolverla. Ahora, hay otra cosa en la que les invito a reflexionar. Me gusta imaginar que cada uno de nosotros vino a la tierra con un rollo adjunto a nuestros espíritus titulado Cosas que hacer mientras esté en la tierra. Hablemos de lo que podría hallarse en ese rollo. Hablemos de las 5 cosas que de seguro están escritas en ese rollo según el Evangelio de Jesucristo. Primero, han venido a recibir un cuerpo mortal. Y eso, mis amigos, es algo muy importante. Segundo, vinieron a ser probados. Por cierto, ¿han notado que nuestras pruebas a menudo implican aprender a controlar los apetitos y las pasiones que a veces pueden descontrolarse? Si actualmente están luchando con los efectos residuales de cualquier tipo de adicción o de un pecado grave del que no se han arrepentido, los insto que se desahoguen y hablen con su obispo ahora. Él posee las llaves del sacerdocio que les pueden ayudar. Una tercera cosa que deben hacer en la tierra es elegir seguir a Jesucristo y defenderlo tal como lo hicieron en la vida premortal. Cuarto, elijan arrepentirse a diario y participar de la Santa Cena cada semana. Al hacerlo, serán sanados, fortalecidos y magnificados espiritualmente y finalmente santificados y exaltados mediante la expiación de Jesucristo. Ahora, hay un quinto elemento en su lista: encontrar y cumplir sus misiones terrenales.
Mis queridos jóvenes, en la vida premortal a ustedes y a mí se nos dieron misiones maravillosas que cumplir mientras viviésemos aquí en la tierra. Tenemos oportunidades para cumplir nuestras misiones, pero no tenemos que hacerlo, nadie nos obligará. Tenemos nuestro albedrío para elegir cómo utilizamos nuestro tiempo y energía, nuestros talentos y recursos. De hecho, lo que elegimos hacer es parte de nuestra prueba. La elección es suya y mía. ¿Elegiremos hacer lo que sea necesario para cumplir las misiones por las cuales fuimos enviados a la tierra? Mientras reflexionan en esa pregunta, cambiemos de tema y hablemos de por qué están aquí en la tierra, en este momento en particular, que es una época tan singular en la historia de la tierra. ¿Por qué están aquí en la tierra en este momento? ¿Por qué no nacieron en la década de 1880 o dentro de 30 años? Permítanme contarles una experiencia que me enseñó de cerca sobre los días históricos en los que vivimos. A menudo hablamos de que vivimos en los últimos días. Somos, después de todo, santos de los últimos días, pero tal vez estos días sean los más últimos de lo que jamás hubiésemos imaginado. Esta verdad se convirtió en realidad para mí debido a lo que experimenté durante un periodo de 24 horas que comenzó el 15 de junio de 2013. Mi esposo y yo estábamos en Moscú, Rusia. Mientras el presidente Nelson se reunía con los líderes del sacerdocio, tuve el privilegio de reunirme con casi 100 de nuestras hermanas. Amo a nuestras hermanas rusas. Son espectaculares. Cuando me acerqué al púlpito para hablar, me di cuenta que estaba diciendo algo que nunca había anticipado. Les dije, me gustaría llegar a conocerlas por su linaje. Por favor, pónganse de pie cuando se mencione la tribu de Israel que represente el linaje declarado en su bendición patriarcal. Benjamín, se pusieron de pie un par de hermanas. Dan, otras dos. Rubén, unas más se pusieron de pie. Neftalí, más se pusieron de pie. Cuando se mencionaron los nombres de las 12 tribus de Israel, desde Aser hasta Zebulón, y mientras las mujeres se ponían de pie, todos nos sorprendimos con lo que estábamos presenciando, sintiendo y aprendiendo. ¿Cuántas de las 12 tribus de Israel creen que estuvieron representadas en esa pequeña reunión de menos de 100 mujeres ese sábado en Moscú? 11. 11 de las 12 tribus de Israel se representaron en ese salón. La única tribu que faltaba era la de Leví. Quedé atónita. Para mí fue un momento espiritual que me conmovió. Inmediatamente después de esas reuniones, mi esposo y yo fuimos directamente a Ereván, Armenia. Las primeras personas con las que nos encontramos al bajar del avión fueron el presidente de la misión y su esposa. De alguna manera, ella había oído hablar de esa experiencia en Moscú y con gran deleite dijo, «Yo tengo sangre de Leví». Imagínense nuestra emoción cuando al día siguiente mi esposo y yo conocimos a los misioneros, entre ellos un elder de Gilbert, Arizona, que resultó ser de la tribu de Leví. Ahora, cuando era pequeña y asistía a la primaria en Raymond, Canadá, aprendí que en los últimos días, antes de la segunda venida del Salvador, las 12 tribus de Israel serían recogidas. Esa verdad fue emocionante para mí y al mismo tiempo algo bastante difícil de comprender. Así que imaginen lo que fue para mí estar con miembros de todas las 12 tribus de Israel en un periodo de tiempo de 24 horas. Desde entonces he aprendido que probablemente no debía haber pedido a esas hermanas que se dieran a conocer por su linaje, porque las bendiciones patriarcales son sagradas y el linaje que se declara en ellas es personal. A pesar de todo, estoy tan agradecida por el privilegio que tuve de ver personalmente los frutos del recogimiento de Israel. El impacto de esa experiencia nunca se ha extinguido en mi corazón ni en mi mente. Mis queridos hermanos y hermanas, estos son en verdad los últimos días. Nunca ha habido un momento como este en la historia de este mundo. Nunca. En la vida premortal, ustedes y yo nos comprometimos a llevar a cabo una gran obra aquí en la tierra y con la ayuda del Señor lo lograremos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Mis queridos jóvenes hermanos y hermanas, ciertamente estos son los últimos días y el Señor está acelerando su obra para recoger a Israel. Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad. Y si eligen hacerlo, si lo desean, pueden formar gran parte de él. Pueden formar parte de algo grandioso, algo espectacular, algo majestuoso. Cuando hablamos del recogimiento, simplemente estamos diciendo esta verdad fundamental. Cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial a ambos lados del velo merece escuchar el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. Ellos deciden por sí mismos si quieren saber más. Aquellos cuyo linaje proviene de las diversas tribus de Israel son aquellos cuyos corazones tienen más probabilidad de volverse al Señor, quien dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Los que pertenecen a la casa de Israel reconocerán con más facilidad al Señor Jesucristo como su Salvador, y desearán ser congregados en su redil. Querrán convertirse en miembros de su iglesia, hacer convenios con Él y con nuestro Padre Celestial y recibir sus ordenanzas esenciales. El Señor le dijo al profeta José Smith que ahora, o sea, nuestros días, es la hora novena y la última vez que llamará a obreros a su viña para el expreso propósito de reunir a los escogidos de los 4 extremos de la tierra. Mi pregunta esta noche a cada uno de ustedes entre los 12 y 18 años de edad es esta. ¿Les gustaría formar gran parte del desafío más grande, de la causa más sublime y de la obra más grandiosa de la tierra hoy en día? ¿Les gustaría ayudar a recoger a Israel durante estos preciados últimos días? ¿Estarían ustedes, los escogidos, dispuestos a ayudar a encontrar a los escogidos que no han escuchado el mensaje del Evangelio restaurado? ¿Les gustaría ser los ligeros mensajeros de los que habló el profeta Isaías? Ahora bien, el participar en el recogimiento de Israel requiere cierto sacrificio de su parte. Incluso quizás requiera algunos cambios en su vida. Y definitivamente requerirá parte de su tiempo y energía y los talentos que Dios les ha dado. ¿Aún les interesa? Piensen en la emoción y la urgencia de todo. Cada profeta, comenzando con Adán, ha visto nuestros días. Y cada profeta ha hablado sobre nuestro día en que Israel sería recogido y el mundo estaría preparado para la segunda venida del Salvador. Piensen en ello. De todas las personas que han vivido en el planeta Tierra, nosotros somos los que participaremos en este último y grandioso recogimiento. ¡Qué gran emoción! Nuestro Padre Celestial ha reservado a muchos de sus espíritus más nobles, quizás podría decir su mejor equipo, para esta fase final. Esos nobles espíritus, esos excelentes jugadores, esos héroes, son ustedes. Testifico que ahora es ese recogimiento y es real. En el año en que nací, el número total de miembros de la iglesia era de menos de 600,000. Y no había miembros en Sudamérica. Actualmente hay más de 16 millones de miembros en todo el mundo, con casi 3 millones de miembros en Sudamérica. Permítanme que les cuente una experiencia que tuve en 1979. Cuando era presidente general de la escuela dominical. Se me invitó a asistir a una reunión de líderes de la iglesia en la cual habló el presidente de la iglesia, Spencer W. Kimball. Él suplicó a cada uno de nosotros que oráramos para que se abrieran las puertas de las naciones y el Evangelio de Jesucristo llegase a todas las personas en la tierra. Mencionó específicamente a China y pidió que oráramos por el pueblo de China. También dijo, deberíamos estar al servicio del pueblo chino.
Deberíamos aprender su idioma. Deberíamos orar por ellos y ayudarles. Regresé a casa para estar con mi esposa, Danzo, que falleció hace más de 13 años. Y dije, el presidente Kimball nos pidió en esa reunión que aprendiéramos chino. Y no lo oí decir todos menos el hermano Nelson. Así que, ¿estarías dispuesta a estudiar chino mandarín conmigo? Por supuesto, ella estuvo de acuerdo y recibimos instrucción en mandarín. 6 semanas después del pedido del presidente Kimball, asistía a la reunión anual de la Asociación Americana de Cirugía Torácica que se llevaba a cabo en Boston. Esa mañana había orado en mi habitación del hotel por el pueblo de China, como lo había pedido el presidente Kimball. Fui a la primera reunión del día y me senté donde siempre me sentaba en estas reuniones profesionales, en el frente de la sala. Sin embargo, a medida que avanzaba la reunión, empecé a sentirme cada vez más incómodo en mi asiento. Cuando apagaron las luces para una presentación de diapositivas, me levanté y fui en silencio al fondo de la habitación, a un lugar donde normalmente nunca me sentaba. Cuando volvieron a encender las luces, vi que estaba sentado al lado de un médico chino. Se presentó como el profesor Wu Yingkai de Beijing, China. Después de una amena conversación, le extendí la invitación para que visitara Salt Lake City y presentara una disertación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Utah. Aceptó con gusto y lo hizo excepcionalmente bien. Luego regresó a China. Poco después, me invitó para ser profesor visitante de cirugía en la Universidad Médica de Shandong en Jinan, China. Eso dio lugar a invitaciones posteriores para que sirviera como profesor visitante en 2 universidades más en China. Esas maravillosas experiencias profesionales, antes de ser llamado a integrar los 12, culminaron cuando los cirujanos chinos me pidieron que realizara una operación de corazón abierto para salvar la vida de su estrella de ópera más famosa. Eso hice. Y afortunadamente, esa operación fue un éxito. Esta fue, por cierto, la última que realicé en mi vida profesional. Durante casi 40 años he estado orando por la gente de China. Me regocijo en mi asociación con colegas médicos y otros amigos de ese país. Qué alegría me da que se me reconozca oficialmente como un viejo amigo de China. Por supuesto, resaltando la palabra viejo. Tengo un testimonio de que cuando hacemos todo lo que el profeta de Dios nos pide que hagamos, el camino se abrirá y las vidas cambiarán. Ahora espero que se pregunten, como adolescente, ¿qué puedo hacer para ayudar a recoger a Israel? Bien, la hermana Nelson y yo hicimos esa misma pregunta y otras más a un grupo de jóvenes de entre 12 y 18 años, muchos de los cuales están aquí esta noche. Primero preguntamos, ¿qué es el recogimiento de Israel? ¿Y qué significa para ustedes? Sus respuestas fueron variadas, pero la mayoría indicó que no estaban muy seguros de qué era. Esta noche queremos que sepan que el recogimiento de Israel al final significa brindar el Evangelio de Jesucristo a los hijos de Dios a ambos lados del velo, que ni han hecho convenios importantes con Dios ni han recibido sus ordenanzas esenciales. Todo hijo de nuestro Padre Celestial merece la oportunidad de elegir seguir a Jesucristo, aceptar y recibir su Evangelio con todas sus bendiciones. Sí, todas las bendiciones que Dios prometió al linaje de Abraham, Isaac y Jacob, que, como saben, también se le conoce como Israel.
Mis queridos jóvenes extraordinarios, ustedes fueron enviados a la tierra en este preciso momento, en este momento crucial en la historia del mundo, para ayudar a recoger a Israel. No hay nada que esté ocurriendo en esta tierra ahora que sea más importante que eso. No hay nada que sea de mayor consecuencia, absolutamente nada. Ese recogimiento debería significar todo para ustedes. Esta es la misión para la cual fueron enviados a la tierra. Así que mi pregunta es, ¿están dispuestos a enrolarse en el batallón de jóvenes del Señor para ayudar a recoger a Israel? Por favor, piensen en ello. No respondan por el momento. Volvamos a otras preguntas que la hermana Nelson y yo hicimos a nuestros jóvenes amigos. Preguntamos, si el profeta invitara a todas las personas de 12 a 18 años de la iglesia a enrolarse para ayudar a recoger a Israel, ¿qué estarían dispuestos a hacer? Los jóvenes respondieron con comentarios inspiradores tales como, si el profeta nos invitara a enrolarnos para ayudar a recoger a Israel, absolutamente haría mi parte. Alguien dijo, dejaría lo que estuviese haciendo y ayudaría. Y alguien más, iría y haría lo que él me pidiera hacer, porque el profeta es un predicador de Dios. Sus respuestas también incluyeron, estaría dispuesto a hacer más obra de historia familiar. Sería más receptivo y haría un mayor esfuerzo para hablar sobre el Evangelio. Sería un buen ejemplo para mostrar los atributos de Cristo. Efectuaría más bautismos por los muertos. Cambiaría aspectos de cómo vivo mi vida y las decisiones que tomo. Viajaría a cualquier lugar donde Él me necesitara, aprendería un nuevo idioma, conocería gente nueva, prestaría mi ejemplar del Libro de Mormón a aquellos que nunca lo hubieran leído y sería la persona más amable que pudiese ser. También preguntamos a esos jóvenes qué estarían dispuestos a sacrificar para ayudar a recoger a Israel. Nuevamente, los jóvenes nos llenaron de emoción. Respondieron, pasaría menos tiempo en los deportes para ayudar a una persona que necesite la verdad. Sacrificaría salir con amigos y en vez de ello los invitaría a ir al templo. Definitivamente reduciría mi tiempo en mi teléfono. Renunciaría a cierto tiempo frente a una pantalla. Incluso estaría dispuesto a sacrificar las siestas del domingo por la tarde. Preguntamos, si quisieran alistarse para enrolarse para ayudar a recoger a Israel, ¿qué les gustaría comenzar a hacer o dejar de hacer? Contestaron con respuestas tales como, estudiaría más las Escrituras con más atención para responder a las preguntas que las personas pudieran hacerme. Pasaría menos tiempo en las redes sociales. Me comprometería más a hacer actos simples de la obra de miembros y misioneros, incluso actos diarios de servicio. Pasaría menos tiempo en mi teléfono y cuando estuviera en él, publicaría escrituras u otros mensajes espirituales en las redes sociales. Estudiaría los discursos de la conferencia general porque son muy importantes. Comería alimentos saludables para mantenerme en forma. Dejaría de pensar solo en mí. Gracias, queridos jóvenes, por sus respuestas a nuestras preguntas. Piensen en esto, queridos jóvenes. Ahora me estoy preparando para el día en que se me pida que rinda cuentas al profeta José Smith, al presidente Brigham Young y a otros, y finalmente al Señor, sobre mi mayordomía como profeta de Dios sobre la tierra hoy día. No quiero que me pregunten, hermano Nelson, ¿por qué no fue más claro con los jóvenes sobre la parte que ellos tenían en el recogimiento de Israel? ¿Por qué no fue más audaz al enrolarlos para participar? Así que ahora invito a todas las jovencitas y a todos los jóvenes de 12 a 18 años de edad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a que se enrolen en el batallón de jóvenes del Señor para ayudar a recoger a Israel.
¿Qué los ayudará? A medida que sigan leyendo diariamente el libro de Mormón, aprenderán la doctrina del recogimiento, las verdades acerca de Jesucristo, su expiación y la plenitud de su evangelio que no se encuentran en la Biblia. El libro de Mormón es fundamental para el recogimiento de Israel. De hecho, si no hubiera el libro de Mormón, la promesa del recogimiento de Israel no ocurriría. Y ahora los invito a prepararse al hacer 5 cosas más, 5 cosas que los cambiarán a ustedes y los ayudarán a cambiar al mundo. Primero, los invito a desconectarse de la dependencia constante en las redes sociales a fin de disminuir la influencia mundana que tengan sobre ustedes. Permítanme contarles sobre un joven de su edad, el nieto de un querido amigo mío. Él es popular entre sus amigos y un líder en su escuela secundaria. Recientemente, sus padres encontraron cosas en el teléfono de él que no eran apropiadas para un seguidor de Jesucristo. Insistieron en que abandonara las redes sociales por un tiempo. Le cambiaron el teléfono inteligente por un teléfono plegable y le entró el pánico. ¿Cómo se mantendría conectado con sus amigos? Al principio estaba furioso con sus padres, pero después de unos días les agradeció que le quitaran el teléfono inteligente. Dijo, me siento libre por primera vez en mucho tiempo. Ahora llama a sus amigos con su teléfono plegable para mantenerse en contacto con ellos. Habla realmente con sus amigos, en lugar de siempre enviar mensajes de texto. ¿Qué otros cambios han ocurrido en la vida de ese joven? Dice que ahora está feliz de estar libre de la vida falsa que crea en las redes sociales. Participa activamente en la vida en lugar de tener la cabeza metida en su teléfono todo el tiempo. Participa en actividades recreativas al aire libre en lugar de jugar videojuegos. Es más positivo y servicial en el hogar. Busca oportunidades para servir. Escucha mejor en la iglesia. Tiene un semblante más brillante. Es mucho más feliz. Y se está preparando activamente para su misión. Todo eso porque tomó un descanso de la influencia negativa de las redes sociales. Así que la primera invitación de hoy es que se despeguen de la constante dependencia de las redes sociales y lleven a cabo un ayuno de 7 días de las redes sociales. Reconozco que hay aspectos positivos sobre las redes sociales, pero si les están prestando más atención a las publicaciones de las redes sociales que a los susurros del espíritu, entonces se están poniendo en riesgo espiritual, así como también en riesgo de experimentar intensa soledad y depresión. Ustedes y yo conocemos a jóvenes que han sido influenciados a través de las redes sociales a hacer y decir cosas que nunca harían o dirían en persona. El acoso escolar es un ejemplo. Otro lado negativo de las redes sociales es que crea una realidad falsa. Todos publican sus imágenes más divertidas, atrevidas y emocionantes, que crean la impresión errónea de que todos menos ustedes llevan una vida divertida, atrevida y emocionante. Gran parte de lo que aparece en sus diferentes fuentes de las redes sociales está distorsionado, si no es falso. Así que tomen un descanso de 7 días de lo que es falso. Elijan 7 días consecutivos y adelante. Vean si notan alguna diferencia en cómo se sienten y qué piensan, e incluso cómo piensan en esos 7 días. Después de 7 días, fíjense si hay algunas cosas que deseen dejar de hacer y otras que quieran comenzar a hacer. Este ayuno de las redes sociales puede ser solo entre ustedes y el Señor. Será la señal que le darán a Él de que están dispuestos a alejarse del mundo para alistarse y enrolarse en su batallón de jóvenes. Mi segunda invitación es que hagan un sacrificio semanal de tiempo para el Señor. Durante 3 semanas seguidas,
para hacerles saber que quieren formar parte de su batallón de jóvenes más de lo que desean cualquier otra cosa. Durante 3 semanas, renuncien a algo que les gusta hacer y utilicen ese tiempo para ayudar a recoger a Israel. Cada vez que hacen algo que ayuda a cualquiera, a ambos lados del velo, a dar un paso hacia hacer convenios con Dios y recibir sus ordenanzas esenciales del bautismo y del templo, están ayudando a recoger a Israel. Es así de sencillo. Al orar en cuanto a ese sacrificio de tiempo, serán guiados para saber qué pueden dejar de lado esa semana y qué pueden hacer en su lugar para ayudar a recoger a Israel. Por ejemplo, un joven golfista podría renunciar a un juego de golf y dedicar ese tiempo en el bautisterio. Mi tercera invitación es que hagan una evaluación minuciosa de su vida con el Señor y tal vez con sus padres y su obispo, para asegurarse de que estén firmemente asentados en el camino de los convenios. Si se han apartado o si hay algunas cosas que deben abandonar para ayudar a que su mente y su corazón sean más puros, hoy es el momento perfecto para cambiar. Si no están seguros de cómo arrepentirse, hablen con su obispo, sus padres o ambos. Ellos les ayudarán a entender la expiación de Jesucristo. Les ayudarán a experimentar la alegría que siempre trae el arrepentimiento verdadero. Por favor, no permanezcan un minuto más apartados del camino de los convenios. Por favor, regresen mediante el verdadero arrepentimiento ahora. Los necesitamos con nosotros en el batallón de jóvenes del Señor. No será lo mismo sin ustedes. Mi cuarta invitación es que oren diariamente para que todos los hijos de Dios puedan recibir las bendiciones del Evangelio de Jesucristo. Ustedes y yo estamos viviendo para presenciar y continuaremos viendo el recogimiento de Israel con gran poder, y ustedes pueden ser parte del poder detrás de ese recogimiento. Mi quinta invitación es que se destaquen y sean diferentes del mundo. Ustedes y yo sabemos que deben ser una luz para el mundo. Por lo tanto, el Señor necesita que luzcan, que hablen, que actúen y se vistan como un verdadero discípulo de Jesucristo. Sí, ustedes están viviendo en el mundo, pero tienen normas muy diferentes del mundo para ayudarles a evitar la mancha del mundo. Con el Espíritu Santo como su compañero, pueden ver más allá de la cultura de la fama que se ha vuelto tan popular en nuestra sociedad. Pueden ser más inteligentes de lo que han sido las generaciones anteriores. Y si a veces alguien dice que ustedes son raros, lleven esa distinción como una insignia de honor y alégrense de que su luz brille intensamente en este mundo cada vez más oscuro. Establezcan una norma para el resto del mundo. Alégrense de ser diferentes. El folleto titulado "Para la fortaleza de la juventud" debe ser su norma. Esa es la norma que el Señor espera que todos sus jóvenes defiendan. Como su profeta humilde, les ruego que estudien ese folleto nuevamente. Con espíritu de oración, léanlo como nunca lo han leído, márquenlo. Hablen sobre las normas con sus amigos. Decidan cómo pueden vivir esas normas, sus normas, incluso con más precisión. Ustedes tienen su propia copia, de modo que esta noche, al final de la reunión, si eligen enrolarse, por favor tomen una copia de "Para la fortaleza de la juventud" y obsequien esa nueva copia a un amigo que puede que no conozca las normas de ustedes, o puede que no viva de acuerdo con ellas. Oren para saber quién necesita este folleto. Serán guiados y será emocionante. Ahora, permítanme resumir al revisar las 5 invitaciones que les hice para enrolarse en el batallón de jóvenes del Señor para recoger a Israel. 1. Lleven a cabo un ayuno de 7 días de las redes sociales. 2. Hagan un sacrificio semanal de tiempo para el Señor durante 3 semanas. 3.
Manténganse en el camino de los convenios. Si están fuera, arrepiéntanse y vuelvan al camino. 4. Oren diariamente para que todos los hijos de Dios puedan recibir las bendiciones del Evangelio de Jesucristo. 5. Destáquense. Sean diferentes. Sean una luz. Obsequien a un amigo una copia del folleto para la fortaleza de la juventud. Mis queridos jóvenes hermanos y hermanas, ustedes están entre lo mejor que el Señor jamás ha enviado a este mundo. Ustedes tienen la capacidad de ser más inteligentes y sabios y tener un impacto más grande en el mundo que cualquier generación anterior. Al concluir, los invito a que se unan a los jóvenes de todo el mundo y vivan la emoción de ser miembros del batallón de jóvenes del Señor en el ejército de Sión al entonar el último himno, Juventud de Israel, porque este himno es sobre ustedes. Desde lo más profundo de mi alma testifico que esta es la obra del Dios Todopoderoso. Él vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia, restaurada para cumplir su destino divino, incluso el prometido recogimiento de Israel. Ustedes son la esperanza de Israel, hijos del día prometido. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Para mí, todas las cosas son espirituales. Pregúntate, ¿en qué sentido todos los mandamientos son espirituales? Podrías elaborar una lista de algunos mandamientos y considerar las verdades espirituales que se relacionan con cada uno. Podría ser útil revisar para la fortaleza de la juventud una guía para tomar decisiones, ya que enseña algunas de las verdades eternas detrás de varios de los mandamientos de Dios. ¿Cómo influye el saber que todas las cosas son espirituales en la forma en que ves los mandamientos de Dios? Considera también buscar un significado o propósito espiritual en otros aspectos de tu vida. Jesucristo nos redimió de la caída. ¿Podrías explicar por qué necesitamos la redención por medio de Jesucristo? La caída de Adán y Eva trajo la muerte y el pecado al mundo, pero también preparó el camino para la redención y el gozo por medio de Cristo. Jesucristo vendrá otra vez. Sección 29. Revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en presencia de 6 élderes en Fayette, Nueva York, en septiembre de 1830. Se dio esta revelación algunos días antes de la conferencia que comenzó el 26 de septiembre de 1830. Versículos del 1 al 8. Cristo recoge a sus escogidos. Del 9 al 11. Su venida iniciará el milenio. 12 y 13. Los 12 juzgarán a todo Israel. Del 14 al 21. Señales, plagas y desolaciones precederán a la segunda venida. Del 22 al 28. La última resurrección y el juicio final se verificarán después del milenio. Del 29 al 35. Para el Señor todas las cosas son espirituales. Del 36 al 39. El diablo y sus huestes fueron expulsados del cielo para tentar al hombre. Del 40 al 45. La caída y la expiación traen la salvación. Del 46 al 50. Los niños pequeños son redimidos por medio de la expiación. Escuchad la voz de Jesucristo, vuestro Redentor, el gran Yo Soy, cuyo brazo de misericordia ha expiado vuestros pecados, quien juntará a su pueblo como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. Sí, a cuantos escuchen mi voz, se humillen ante mí y me invoquen con poderosa oración. He aquí, de cierto os digo que en esta ocasión vuestros pecados os son perdonados. Por tanto, recibís estas cosas, mas acordaos de no pecar más, no sea que os sobrevengan peligros.
De cierto os digo que sois escogidos de entre el mundo para declarar mi evangelio con el son de regocijo, como con voz de trompeta. Elevad vuestros corazones y alegraos, porque yo estoy en medio de vosotros, y soy vuestro intercesor ante el Padre, y es su buena voluntad daros el reino. Y como está escrito, recibiréis cuanto pidiereis con fe, si estáis unidos en oración de acuerdo con mi mandato, y sois llamados para efectuar el recogimiento de mis escogidos, porque éstos escuchan mi voz y no endurecen su corazón. Por tanto, del Padre ha salido el decreto de que serán recogidos en un solo lugar sobre la faz de esta tierra, a fin de preparar su corazón, y que se preparen en todas las cosas para el día en que se derramen tribulaciones y desolación sobre los malvados. Porque la hora está cerca, y próximo está el día cuando la tierra estará madura, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán como rastrojo, y yo los abrazaré, dice el Señor de los ejércitos, a fin de que no exista maldad en la tierra. Porque la hora está cerca, y lo que hablaron mis apóstoles se ha de cumplir, porque acontecerá tal como dijeron. Porque con poder y gran gloria me revelaré desde los cielos, con todas sus huestes, y moraré en rectitud con los hombres sobre la tierra 1000 años, y los malvados no permanecerán. Y además, de cierto os digo, y ha salido como un firme decreto por la voluntad del Padre, que mis apóstoles, los 12 que estuvieron conmigo durante mi ministerio en Jerusalén, estarán a mi diestra, el día de mi venida en una columna de fuego, ataviados con vestidos de rectitud y con coronas sobre sus cabezas, en gloria igual que yo, para juzgar a toda la casa de Israel, sí, a cuantos me hayan amado y guardado mis mandamientos, y a ningún otro. Porque sonará una trompeta larga y fuertemente, así como en el monte de Sinaí, y toda la tierra temblará, y saldrán, sí, los que murieron en mí, para recibir una corona de rectitud y ser revestidos así como yo, para estar conmigo, a fin de que seamos uno. Mas he aquí, os digo que antes que llegue este gran día, el sol se obscurecerá, y la luna se tornará en sangre. Las estrellas caerán del cielo y habrá señales mayores arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y habrá lloro y lamentos entre las huestes de los hombres. Y se enviará una fuerte tormenta de granizo para destruir las cosechas de la tierra. Y acontecerá que a causa de la iniquidad del mundo, me vengaré de los malvados, por cuanto no se arrepienten, porque la copa de mi indignación está llena, pues he aquí, mi sangre no los limpiará si no me escuchan. Por lo tanto, yo, Dios el Señor, enviaré moscas sobre la faz de la tierra, las cuales se prenderán de sus habitantes y comerán su carne y harán que se críen gusanos en ellos. Y serán atadas sus lenguas a fin de que no hablen contra mí, y la carne se les caerá de los huesos y los ojos de las cuencas. Y acontecerá que las bestias del monte y las aves del aire los devorarán, y la grande y abominable iglesia, que es la ramera de toda la tierra, será derribada por fuego devorador, de acuerdo con lo declarado por boca de Ezequiel el profeta, quien habló de estas cosas, las cuales no han acontecido, pero vivo yo, que ciertamente acontecerán, porque no han de reinar las abominaciones. Y además, de cierto os digo, que cuando hayan terminado los 1000 años y los hombres de nuevo empiecen a negar a su Dios, entonces perdonaré la tierra solamente por un corto tiempo. Y vendrá el fin, y el cielo y la tierra serán consumidos y pasarán, y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque todas las cosas viejas pasarán, y todo será hecho nuevo, el cielo y la tierra, y toda la plenitud de ellos, tanto hombres como bestias, las aves del aire y los peces del mar. Y ni un cabello ni una mota se perderán, porque es la obra de mis manos. Mas he aquí, de cierto os digo que antes que pase la tierra, Miguel, mi arcángel, tocará su trompeta, y entonces todos los muertos despertarán, porque se abrirán sus sepulcros y saldrán, sí, todos.
y serán reunidos los justos a mi derecha para vida eterna, y a los malvados a mi izquierda. Me avergonzaré reconocerlos ante mi Padre. Por tanto, les diré, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y ahora bien, he aquí, os digo que en ningún tiempo he declarado por mi propia boca que han de volver, pues no pueden venir a donde yo estoy, porque no tienen poder. Mas recordad que no todos mis juicios son dados a los hombres, y tal como las palabras han salido de mi boca, así se cumplirán, para que lo primero sea postrero, y lo postrero sea primero en todas las cosas que he creado por la palabra de mi poder, que es el poder de mi espíritu. Porque por el poder de mi espíritu las he creado, sí, todas las cosas, tanto espirituales como temporales, primero espirituales, enseguida temporales, que es el principio de mi obra, y además, primero temporales y enseguida espirituales, que es el fin de mi obra, hablándoos para que entendáis con naturalidad. Mas para mí no tienen fin mis obras, ni principio, pero os es dado para que comprendáis, porque me lo habéis preguntado y estáis de acuerdo. Por tanto, de cierto os digo que para mí todas las cosas son espirituales, y en ninguna ocasión os he dado una ley que fuese temporal, ni a ningún hombre, ni a los hijos de los hombres, ni a Adán, vuestro padre, a quien yo creé. He aquí, yo le concedí que fuese su propio agente, y le di mandamientos, pero ningún mandamiento temporal le di, porque mis mandamientos son espirituales, no son naturales ni temporales, ni tampoco son carnales ni sensuales. Y aconteció que Adán, habiendo sido tentado por el diablo, pues he aquí, éste existió antes que Adán, porque se rebeló contra mí, diciendo, dame tu honra, la cual es mi poder. Y también alejó de mí a la tercera parte de las huestes del cielo, a causa de su albedrío. Y fueron arrojados abajo, y así llegaron a ser el diablo y sus ángeles. Y he aquí, hay un lugar preparado para ellos desde el principio, el cual es el infierno. Y es menester que el diablo tiente a los hijos de los hombres, de otra manera éstos no podrían ser sus propios agentes, porque si nunca tuviesen lo amargo, no podrían conocer lo dulce. Aconteció pues que el diablo tentó a Adán, y éste comió del fruto prohibido y transgredió el mandamiento, por lo que vino a quedar sujeto a la voluntad del diablo, por haber cedido a la tentación. Por tanto, yo, Dios el Señor, hice que fuese echado del jardín de Edén, de mi presencia, a causa de su transgresión, y en esto murió espiritualmente, que es la primera muerte, la misma que es la última muerte, que es espiritual, y la cual se pronunciará sobre los inicuos cuando yo diga, apartaos, malditos. Mas he aquí, os digo que yo, Dios el Señor, les concedí a Adán y a su posteridad que no muriesen, en cuanto a la muerte temporal, hasta que yo, Dios el Señor, enviara ángeles para declararles el arrepentimiento y la redención mediante la fe en el nombre de mi Hijo unigénito. Y así yo, Dios el Señor, le señalé al hombre los días de su probación, para que por su muerte natural se levantara en inmortalidad a la vida eterna, sí, aun cuantos creyeren, y los que no creyeren a condenación eterna, porque no pueden ser redimidos de su caída espiritual debido a que no se arrepienten, pues aman las tinieblas más bien que la luz, y sus hechos son malos, y reciben su salario de aquel a quien quieren obedecer. Pero he aquí, os digo que los niños pequeños son redimidos desde la fundación del mundo, mediante mi unigénito. Por tanto, no pueden pecar, porque no le es dado poder a Satanás para tentar a los niños pequeños, sino hasta cuando empiezan a ser responsables ante mí. Porque a ellos les es dado conforme a mi voluntad, según me plazca, a fin de que se requieran grandes cosas de las manos de sus padres. Y además os digo, ¿a quién de los que tienen conocimiento no le he mandado yo que se arrepienta? Y en cuanto al que no tiene entendimiento, queda en mí hacer de acuerdo con lo que está escrito. Y ahora no os declaro más en esta ocasión. Amén.